Pueden tomar asiento, amados. You may be seated, brother. Este mes This month, lo hemos declarado un mes de oración para nuestra we congregación. dedicated in our congregation Un mes de oración dedicado a todas las necesidades que enfrentamos. we've dedicated to prayer in regards to all the needs that we are confronted with. Estamos enfrentando serias necesidades personales, We are being confronted with serious personal challenges, corporativas, corporate challenges, retos como nación. challenges as a nation. El evangelio está siendo hoy atacado más que nunca. Gospel is being attacked more than ever. Hay tantos frentes de batalla There's so many battlefronts, que necesitamos estar de rodillas. and so we need to be on our knees. Y llevamos ya varias semanas hablando de que la iglesia es tiempo de orar. And we spent several weeks saying that, church, it is time to pray. Los últimos 2 domingos hemos visto mensajes sobre la oración The last específicamente. The last 2 Sundays we've seen messages on prayer specifically. Y hoy quiero continuar. And today we're going to continue. El tema que quiero tratar hoy es cómo orar en tiempos difíciles. And today's theme is how to pray in difficult times. Yo creo que nadie aquí es ajeno a tiempos difíciles en su I vida. think everybody here knows what it is to go through a difficult time. ¿A quién no le llega el tiempo de To aflicción? whom the time of affliction does not come to. Pero hay algunos conceptos muy errados sobre lo que es la aflicción. But there's many concepts on what affliction is. Mucha gente predican cosas muy extrañas con relación al dolor y al sufrimiento y la aflicción. Many people preach strange things regarding suffering and affliction. Pero tenemos que entender que la Biblia es nuestro mapa, But we have to understand that the Bible is our map, nuestro manual. our manual. Nuestra teología tiene que partir de la Biblia, Our theology must depart from the Bible, no de la sabiduría de ningún ser humano. not from any wisdom of any human being. No importa lo persuasivo que sea la persona, Doesn't matter how persuasive that person might be, tenemos que hacer lo mismo que hacían la gente de Berea, but we have to do what the people from Berea did. que Pablo les predicaba, Paul would preach to them, el apóstol Pablo, the apostle Paul, y ellos tomaban todo lo que él decía, and they took everything that he said, lo pasaban por el filtro de las escrituras they would filter it through the scriptures para ver si era verdad. to see if it was true. Y yo me puedo parar aquí hoy y decirle cosas que no son And I ciertas. can stand here before you today and tell you untrue things, Y porque usted simpatice conmigo, and just because you sympathize with me, o porque usted me or conozca, because you know me, o porque nunca me ha escuchado decir algo extraño, or because you've never heard me say something strange, no se confíe. don't trust that. Tome mis palabras y pásele por el filtro de la palabra de Take Dios. my words and put them through the filter of the Word of God. Porque cualquier ser humano se equivoca. Because any human being can Y make de esos mistakes. errores causan mucho daño al pueblo de Dios. And those mistakes cause a lot of harm to the people of God. Algunos piensan que si tú tienes aflicción en tu vida es porque tú no tienes suficiente fe. Some people think that if you have affliction in your life, it's because you don't have enough faith. Si estás sufriendo es porque tú no tienes suficiente fe. If you're suffering, it's because you have no faith. Eso no es lo que And dice la that Biblia. is not what the Word of God says. Eso no es lo que dice la Biblia. That is not what the Word of God Te doy says. un solo ejemplo. I'm going to give you one example. ¿Sufrió Jesús? Did Jesus suffer? ¿Me vas a decir que no tenía fe? Are you going to tell me Jesus had no faith? Vamos al filtro de la palabra. Let's go to the filter of the Word of God. Otros dicen que si tú sufres es porque tú decides sufrir, porque eso está en tu mente nada más. Others say that if you suffer, it's because you decide to suffer, because that's all in your head. Y por muchos años nos reíamos de esas personas porque es absurdo. And for many years, we laughed at these people because what they say is absurd. Pero hoy en día tú prendes la radio y eso es lo que se está predicando en muchos lugares. But today, you turn on your radio, and it's what's being preached throughout the nation. Si tú estás enfermo, lo que tú tienes que declarar que tú no estás enfermo. If you're sick, you have to declare that you're not sick. Si tú estás enfermo, lo que tienes es no recibirlo. Yo no recibo eso. If you're sick, all you have to say is, I don't receive it. Declara todo lo que tú quieras. You can declare whatever you want. Rechaza todo lo que tú quieras You can rechazar. reject whatever you want to reject. El catarro, el cáncer, la The cold, leucemia, la cancer, presión leukemia, alta, el High azúcar, blood pressure, high son blood una sugar. realidad en nuestro cuerpo. They are a reality in our bodies. Porque tenemos un cuerpo que se está muriendo. Because we have a body that is dying. Esa es la paga del pecado. That is the wages of sin. Sí, no le estoy quitando valor a que nosotros confesemos
promesas de Dios. Now, I'm not devaluing or saying that we shouldn't confess God's promises, Pero entiende que hay una realidad aquí. but you need to understand that there's a reality here. La aflicción va a llegar a nuestra vida. Affliction will come into our lives. Declárelo o no lo declare, recíbalo o no lo Whether you recíbalo. declare it or not, whether you receive it or not, they will come. Es un error hacerle pensar a la gente que por decir algo se les quita todo. It's an error to make people believe because if they that just because they say something, everything's just going to go away. ¿Qué es lo que usted cree que sucede cuando ellos declaran y declaran y declaran y siguen enfermos? What do you think happens when they declare, and they continue to be ill? Se disgustan con They Dios. get upset at God, Empiezan a creer que Dios les está fallando. and they begin to think that God is failing them. O empiezan a creer que es que ellos no tienen fe y por eso no está They sucediendo. begin to think that they don't have enough faith, and that's what nothing's going on. Nada bueno resulta de torcer las escrituras. Nothing good results from twisting the scriptures. Por allá otros dicen que si estás en aflicción es porque estás en pecado. Others say that if you're in affliction, it's because you're in sin. Y la respuesta es que sí y que no. And the answer is yes and no. Porque al final de cuentas, el pecado es el que ha introducido muerte y sufrimiento en todo el sistema. Because at the end of the day, sin is what introduced death and all the suffering on earth. Cuando Dios creó al hombre, When God created man, después de haber creado todo el universo, after creating the entire universe, dijo que era bueno en gran manera. he said it was very good. Adán y Eva, antes de la caída, no sufrían. Before the fall, Adam and Eve did not suffer. Todo el sufrimiento humano parte de la caída, del pecado en nuestras vidas. All human suffering comes from sin, Indirectamente. indirectly. Y es cierto que a veces cuando nosotros andamos mal con Dios, And it is true that when we're not walking righteously before God, a veces Dios permite que nuestra salud sea afectada God allows that our health would be harmed o or nuestras affected, circunstancias se aprieten and that our circumstances would become tight and difficult, para que busquemos a Dios. so that we would seek God. Pero no podemos decir que eso siempre es el caso. But we can't always say that that's always the case. Y el único que sabe si es el caso es Dios. And the only one who knows if that's the case is God. Recordemos el caso del ciego, Let's recall the blind man's case. el ciego de nacimiento. The man that was born blind. ¿Qué le preguntan los discípulos a Jesús? What did the disciples ask Jesus? Señor, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? Jesus, who sinned, him or his fathers? ¿Cuál era Or la his parents? teología de ellos? What was their theology? Si está ciego es porque pecó o los padres pecaron. Alguien pecó para que él esté ciego. If you're blind, it's because somebody sinned in that family. Y Jesús le dice, ninguno de los dos. And Jesus says to them, it's not. Él no está neither. ciego porque él pecó, ni está ciego porque sus padres pecaron. He's not blind. Aunque todos pecamos. He's not blind because he sinned or because his parents sinned, even though we all sin. Jesús le dice, yo he permitido la ceguera de él Jesus says, I've allowed his blindness para poder en este momento sanarlo y ser glorificado. so that I could heal him and be glorified. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos generalizaciones demasiado abruptas. We need to be careful in making blanket statements or generalizations. Otros enseñan que si vienes a Cristo, Others- paras de sufrir. Others teach that if you come to Christ, you will stop suffering. Se llama así la iglesia y todo. The church is named that way. Pero lo triste es que hay cristianos que enseñan lo mismo. But the sad thing is that there's Christians that teach the same thing. Cuando van a visitar a un enfermo, a orar por el enfermo, When they go visit a sick person and they pray for him, le dice, si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, Dios te sana. and they tell them, if you trust Jesus as your Savior, you will be healed. ¿Qué le está diciendo? What is that person telling the other person? Que si eres cristiano ya no te enfermas. That if you're Christian, you're not going to be sick anymore. Y el problema es que aceptan a Cristo y siguen enfermos. And the problem is that they trust Jesus and they're still sick. De nuevo, Again, Dios puede sanar. God can heal. Yo he visto a Dios sanar muchas veces a muchas personas. I've seen God heal many people on many occasions. Pero el ser cristiano no nos hace exento a la aflicción en nuestra But vida. being a Christian doesn't exempt us from going through afflictions. ¿Qué dice la Biblia sobre la aflicción? What does the Word of God say about affliction? Si hay un tema que se cubre en todas las If escrituras, there's a theme that is covered throughout all the Scripture, en los 66 libros de la all Biblia, 66 books of the Bible, habla de la aflicción. is affliction. ¿Por qué? Porque ese es el problema más grande que el hombre enfrenta. Because that's the biggest problem that man faces. El dolor, la aflicción, el sufrimiento.
pain, affliction, suffering. ¿Qué dice la palabra sobre eso? What does the Word of God say about Le it? voy a dar unos cuantos ejemplos para que usted vea. I'm just going to give you some examples so you can see that. Salmo 34:19. Psalm 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. The righteous person faces many troubles, but the Lord comes to the rescue each time. Del justo, The righteous person. del justo. The righteous person. Muchas son las aflicciones del The justo. righteous person faces many afflictions. Aplica eso a tu teología. Apply that to your theology. Salmo 46:1. Psalm 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Los tiempos de aflicciones y tribulaciones llegan. The times of affliction come. Salmo 59:16. Psalm 59:16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. It says, but as for me, I will sing about your power. Each morning I will sing with joy about your unfailing love. For you have been my refuge, a place of safety when I am in distress. No solamente es el Antiguo Testamento, It's not only in the Old Testament. en el Nuevo Testamento también. We also find it in the New Testament. Montón de versículos. Many verses. Vamos al que yo considero el más importante. Let's go to the one that I consider the most important. Juan 16:33. John 16:33. Jesús le está hablando a sus discípulos, les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesus told his disciples, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. No es opcional. It's not an option. En el mundo tendréis You aflicción. will have many afflictions in this Este es world. un mundo caído. This is a fallen world. La tierra gime The earth cries out, y nosotros gemimos. and we cry out. Y ambos gemimos, ¿por qué? Por ser redimidos. And we both cry out so we could be redeemed. Si hay un mensaje claro en todas las escrituras, There's a clear message in all of Scripture, es que la aflicción es inevitable, is that affliction is inevitable, pero Dios es nuestro amparo y fortaleza. but God is our stronghold and our help. Ambos verdades son ciertas. Both truths are true. La aflicción es inevitable, Affliction is inevitable, pero al mismo tiempo Dios es nuestro but socorro. at the same time, God is our help. Y la idea que quiero que se lleven en esta mañana de And esta the palabra idea that I want you to take home this morning regarding this word es que en tiempos difíciles is that in difficult times, oramos a Dios, we pray to God, confiando en su soberanía y en su amor, trusting in His sovereignty and in His love, entendiendo que sus planes siempre son mejores que los nuestros. understanding that His plans are always better than ours. Metámonos eso en la cabeza. Let's understand that. En los tiempos difíciles In difficult times, oramos a Dios we pray to God, confiando en su trusting soberanía, in su His control sovereignty, in His control, y su amor por nosotros. and His love towards us. Y reconocemos, And we acknowledge, entendemos we understand que sus planes son mejores que los nuestros. that His plans are better than our plans. Eso es lo que nos lleva entonces en esta mañana a mirar la porción que vamos a considerar. And that is what leads us to the portion that we're going to consider this morning. Estaba buscando esta semana porciones bíblicas I was looking throughout this week of portions of the Bible donde encontráramos oraciones where we would find prayers de parte de personas pasando por aflicción on behalf of people that were going through affliction para ver qué podíamos aprender de esas oraciones. so that we could learn something from those prayers. Y en los salmos hay cualquier cantidad de ellas. And we find a lot of them in the Psalms. La gran mayoría de los salmos son oraciones a Dios en tiempo de aflicción. Great majority of the Psalms are prayers in times of affliction Me puse directed to God. a leer los reyes de Israel y de Judá en Reyes y Crónicas y Samuel. I read about the kings of Judah and Samuel and Kings, Muchísimos de ellos, and many of them, cuando estaban en seria aflicción, when they were going through serious afflictions, buscaban a Dios, they sought God. oraban a They Dios. prayed to God. Y hay oraciones ahí tremendas en And tiempos de there's dificultad. powerful prayers there in times of difficulty.
Pero después de considerarlo todo, pensé que el mejor ejemplo para nosotros, But after considering them all, I thought the best example for us, para poder estudiar una oración en tiempos de so dificultad, that we could study a prayer in times of difficulty, es la oración que Jesús mismo hizo en el mayor tiempo de dificultad de él. is the prayer that Jesus himself did in the most difficult time that he faced. Y es la oración de Jesús en Getsemaní, And that is Jesus' prayer in the Garden of Gethsemane, que aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. which appears in Matthew, Mark, Luke, Porque fue Jesús because it was Jesus pasando por aflicción going through affliction a un nivel que tú y yo nunca hemos pasado ni pasaremos, at a level that you and I would never go through, y clamando a Dios, haciendo una oración. and crying out to God through prayer. Qué modelo para nosotros. What a model for us. Y vamos a leerlo y vamos a desempacarlo. And so we're going to read it and we're going to unpack it. Vamos a ver la versión de Mateo We're gonna read- como el fundamento del mensaje de hoy. We're going to read Matthew's version as the foundation of today's message. Mateo 26, Matthew 26, del 36 al 46. verse 36 through 46. Mateo 26, Matthew 26, 36 al 46. verses 36 through 46. Si usted está tomando nota y quiere apuntar, los otros pasajes se encuentran en Marcos 14 y Lucas 22. If you're taking notes, the other passages are in Mark 14 and Luke 22. Pero Mateo 26 es lo que vamos a estar leyendo, comenzando en el verso 36. But we're going to focus on Matthew 26, starting in verse 36. I'm going to read it in the part. Dice el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Then Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane, and he said, sit here while I go over there to pray. He took Peter and Zebedee's two sons, James and John, and he became anguished and distressed. He told them, my soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me. Verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verse 39, he went on a little further and bowed his face to the ground, praying, my Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me, yet I want your will to be done, not mine. Vino luego a sus discípulos, versículo 40, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Then he returned to his disciples and found them asleep. He said to Peter, couldn't you watch with me even for an hour? Keep watch and pray so that you will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Then Jesus left them a second time and prayed, my Father, this cup cannot be taken away unless I drink it. Your will be done. Then when he returned to them, again he found them sleeping, for they could not keep their eyes open. Verso 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Verse 44, so he went to pray a third time, saying same things again. Then he came to the disciples and said, go ahead and sleep, have your rest, but look, the time has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Up, let's be going. Look, my betrayer is here. Lo primero que observamos es, The first thing we observe is en la vida de Jesús y los that discípulos, in the life of the disciples and of Jesus, que en tiempos de aflicción that in times of difficulty, nos apartamos a orar. we go away and pray.
Eso es lo primero que observamos de este episodio. That's the first thing we observe in this episode. Llegó el momento de dificultad más grande en la vida de The Jesús. time of great difficulty came into Jesus' ¿Y life. qué hace él? And what did he do? Apartarse a orar. He went away and he prayed. Eso es lo que tenemos que hacer That's what nosotros. we have to do. La angustia y la tristeza nos llega a todos, como ya lo vimos. Pain and sorrow comes to all of us, as we can see. Y Jesús en su humanidad And Jesus, in his humanity, le tocó experimentarlo. had to experiment it. Vea las frases que describen lo que estaba pasando Jesús. Look at the phrases that describe what Jesus was going through. Dice que comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. He says he became anguished and distressed. Tristeza y angustia Distress and anguish. en gran manera. Greatly. Dice también que mi alma, dice él con su propia boca, mi alma está muy triste hasta la muerte. He said in his own words, my soul is crushed with grief to the point of death. Es difícil para nosotros imaginarnos a Jesús muriéndose de tristeza. It's difficult for us to imagine Jesus dying of grief and anguish. Una tristeza descomunal, o sea, muriéndose de A tristeza. huge amount of distress and anguish. Es difícil imaginarlo. It's difficult to imagine that. Pero Jesús sabía lo que venía. But Jesus knew what was coming to him. Jesús se enfrentaba a la muerte Jesus was going to confront death, y una muerte muy cruel y muy difícil. and a very difficult and cruel type of death. Si algo ha de hacer temblar las rodillas del hombre, If something should shake the man's knees, es cuando es confrontado con su mortalidad. is when he is confronted with his mortality. Cuando el médico te da ese diagnóstico When the doctor gives you that diagnostic que tu vida está en peligro de morir that your life is in danger of ending. y tienes tiempo para procesar esas And ideas, then you have time to process those ideas. es duro, It's difficult. es duro. It's difficult. No importa lo valiente que seamos. Doesn't matter how strong we might feel. Yo les he contado en otras ocasiones I've told you on many occasions que mi actitud siempre fue, that my attitude was always, yo no le tengo miedo a la muerte. I'm not scared of death. Cuando llegue, nos When vamos. it comes, we leave. Y esa era mi actitud. And that was my attitude. Hasta que un día Until one day, me estaba sintiendo bien mal. I was feeling really sick. Fui al médico porque tiene una fiebre muy alta. I went to the doctor because I had a very high fever. Me hicieron una placa en los pulmones. They took an x-ray on my lungs. Y me dice el médico, mira, te voy a mandar del ambulatorio, te voy a mandar al hospital And so, you know, the doctor told me, I'm going to send you to the hospital porque tienes una manchita en el pulmón. because you have a little blemish on your lungs. Y me senté en el carro y lloré como un niño. And I sat in my car and I cried like a baby. Y me temblaron las rodillas. My knees were shaking. Mira, no me había dicho la palabra cáncer. Listen, he hadn't said the word cancer yet. No me había dicho que me estaba muriendo. He hadn't told me that I was dying. Pero la idea But the idea de que era posible, that it was possible uy, me sacudió. shook me. Y luego resulta que no fue nada, era una neumonía. And as a result, in fact, it was a pneumonia. It was nothing. Me dieron antibióticos y se me quitó todo. Got antibiotics and it went away. Pero luego reflexionando sobre ese episodio, But while I was reflecting on that episode, dije, wow, es fácil ser valiente cuando otro es el que está enfermo. it's easy to be the strong man when somebody else is the one that's sick. Pero cuando le toca a uno, But when it's our turn, hay algunos que son valientes. some people that are very courageous. Yo no conozco a ninguno. I don't know anybody. Es difícil. It's very difficult. Y Jesús se enfrenta en este momento And Jesus confronts at this moment in time la realidad the reality, sin dudas, without a doubt, porque él sabía perfectamente lo que venía. because he knew what was coming. Y se sintió triste hasta la muerte. And he was crushed with grief to the point of death. Se estaba muriendo de tristeza y angustia. He was anguished and distressed to the point of death. ¿Y qué hizo? And what did he do? Se puso a orar. He began to pray.
Qué ejemplo para nosotros. What an example for us. Se puso a orar. He began to pray. Con la misma le cuento que cuando mi padre I tell you this because when my dad fue diagnosticado con cáncer en was los pulmones, diagnosed with cancer in his lungs, y el médico me dijo a mí y a mi mamá aparte en un cuartico, and the doctor told me and my mother to separate him to set apart a room sin ninguna misericordia y sin ninguna compasión, without any mercy, without any compassion. tu padre tiene cáncer en los pulmones Your father has lung cancer por causa de haber fumado. because he has smoked. No hay nada que podemos hacer. There's nothing we can do. Tiene 6 meses o menos de vida. He's about 6 months to live. Así. Just like that. Lo siento mucho. ¡Pra! Y se fue. I feel it, I'm so sorry, and then he left. Cuando entré a la habitación donde estaba mi padre, que le habían hecho las pruebas, When I entered the room where my father was, me preguntó, he asked me, ¿hay algo que pueden hacer? is there something that can be done? No me preguntó qué tenía, ni qué no tenía, ni qué habían dicho. He didn't ask me what he had, what they had said, what they had done. Él vio la reacción de los médicos y ya He él saw sabía. the doctor's reactions, and that was it. Le dije, no, papi, no hay nada que puedan hacer. I said, Dad, there's nothing that we can do. Me dijo, pues, dile que me den de alta, que yo me voy para mi casa. Well, he says, well, tell him I'm going home. Ese día yo tenía que salir de viaje a una conferencia de pastores y estaba con mi esposa. That day, I had to leave to a pastor's conference, and I was with my wife. Mi niña no había cumplido el año todavía. My daughter was not one. O perdón, yet. había acabado de cumplir el She año. had just turned 1. Hacía menos de un mes que había cumplido un año. It was about a month that she had turned 1. Y tuve que posponer el viaje porque papi cayó en el hospital. Y de ahí lo voy a buscar en el carro alquilado que yo tenía ya para salir. And so I had to postpone the trip, and I went to pick him up in the car that I had rented. Y en el camino a la casa, And on the way home, me dice mi papá que era recién convertido, era un nuevo creyente, apenas tenía un año y pico, 2 de haberse entregado al my Señor. father told me, and he was just recently converted about a year ago. Me dijo, antes de salir vamos a orar. And he said, before we leave, let's pray. Y mi mamá y yo oramos. And my mother and I prayed. Y después cuando salgo, emprendo a manejar para la casa, And so when I began to drive home, empezó a cantar coritos he began to sing hymns del himnario que él se había aprendido. from the book that he had just learned. Y a cantar coritos. And he began to sing. Y al mes estaba muerto. And 1 month later, he was dead. Pero les digo eso ¿por qué? And I Porque tell you this why? cuando la cosa se pone dura, ¿qué hacemos? Because when things get difficult, what do? Orar. We pray. Es más, esto no es ni controversial. And this is not even controversial. Hasta el impío entiende esto. Even the unbeliever Todo el understands mundo this. clama a Dios cuando empieza a tronar. People call out to God when they go through troubles. El impío más grande ahí, cuando las cosas se pone dura, ¿verdad? Dice, ay Dios mío, The most ungodly person out there says, God help me. hay algo en nosotros que entiende que hay un solo ser que nos puede socorrer. There's something in us that understands that there's only one being that can help us. Pero para nosotros los creyentes, But for us, the believers, esa oración es evidencia that prayer is evidence de que entendemos nuestra dependencia that de we Dios. understand our dependency on God. Es evidencia cuando clamamos a Dios en tiempos difíciles, It's evidence when we call out to God in times of que difficulty nosotros entendemos que dependemos de that Él. we understand that we depend on Him. Si entendemos que solo Dios nos puede socorrer, ¿a quién vamos a orar? If we understand that God is the only one that can help us, who are we going to pray to? Si creemos que Dios es el que nos fortalece en esos momentos, ¿a quién vamos a orar? If we believe that God is the only one who can strengthen us in those moments, who are we going to pray to? Si entendemos que en las manos de Dios estamos salvos y seguros, ¿a quién vamos a If we clamar? understand that only in God's hands we're secure and safe, who are we going to pray to? Lo más natural es que el creyente busque a Dios en esos The momentos. most natural thing is that for the believer to see God in those times. Ahora, habiendo establecido la importancia de orar en tiempos difíciles, Now, having established the fact that it's important to pray in difficult times, tenemos que preguntarnos la pregunta obvia. we have to ask the obvious question. ¿Cómo oramos en tiempos difíciles? How should we pray in difficult times? ¿Cuál debe ser nuestra oración? What must our prayer be? Y aquí la oración de Jesús es un modelo para nosotros extraordinario. And Jesus' model here for prayer is extraordinary. Mira el versículo 39 conmigo. Look at verse 39 with me. Yendo un poco adelante,
se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Para ahí. It says, he went on a little farther and bowed his face to the ground, praying, My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Lo primero que vemos es que Jesús pide lo que él desea. The first thing we see here is that Jesus requests what he desires. And it's okay, está bien. It's okay. Está bien, el deseo natural del ser humano And the most natural thing for a human being es querer evitar la tortura, el dolor, el sufrimiento. is wanting to avoid torture, pain, suffering. Eso es normal. That is normal. A Dios no le ofende que tú le pidas lo que tú quieres. God is not offended when you ask him what you want. Así comienza Jesús su oración. And Jesus begins his prayer that way. Pasa de mí esta copa. Let this cup of suffering be taken away from Le me. dice, Señor, mi deseo. He says, Lord, my Él le dice desire. al Padre, Padre, mi deseo He says to the Father, Father, my desire es no pasar por eso. is not to go through that. O sea, no tengo gana ninguna que me entren a latigazos. So he's basically saying, Lord, I don't want them to whip me. I don't want them to lash me. No tengo ni un poquito de ganas de que me pongan una corona de espinas. I don't want them to put a crown of thorns on my head. No tengo ningún deseo de que me claven a la cruz. I have no desire to be hung on a cross. Si es posible, If it's possible, vamos a evitar eso. let's avoid that. Eso es una oración. Mira, ahí te muestra la naturaleza humana de Jesús. And Jesus' nature, human nature, is clearly demonstrated Y here. en Marcos 14 And in Mark 14, te da algo, te amplía un poquito lo que Jesús está diciendo. Mark amplifies a little more what Jesus is trying to say. Marcos dice lo mismo que dice Mateo, Mark says the same thing as Matthew says, que Jesús le pidió al Padre que pasa de mí esta copa. that Jesus asked the Father to, if it was possible, to take away that cup from him. Pero después dice algo más. But he says something else. Marcos 14:36 dice, Mark 14:36 says, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. he said, Abba, Father, he cried out, everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me. Ay, hermanos, My brethren, ese pasaje that me portion of conmueve. scripture moves me. Como padre me conmueve. As a father, it moves me. Porque Jesús como humano Because Jesus, as a human being, le dice, papi, Abba, says, Abba es Daddy. el nombre de cariño, papi, says, papá. Daddy, that is a term of endearment to his father. Papi, tú puedes hacerlo todo. Daddy, you can do everything. No dejen que esto me suceda. Don't allow this to happen to me. Nos es difícil imaginar a Jesús It's very difficult to imagine Jesus orando de esa manera a su praying Padre. in such a way to his father. Es normal. It's normal. ¿Quién de nosotros no pediría lo Each one mismo? of us would not request the same thing. Es más, ¿quién de nosotros no hemos pedido lo mismo ya 1000 veces en nuestra vida? Which one of us has not asked this same thing many times in Cada our vez que lives? nos duele algo, ay Señor, quítame este dolor. Every time something hurts, we ask, Lord, please take away this No pain. aguanto más, Señor, ya, I can't quítame take esto, it quítame. anymore. Please take it away from me. Ese es el clamor humano, eso es That's the natural. human cry. Y Dios natural. quiere que tú y yo seamos transparentes con And Él. God wants us to be transparent with Him. A Dios no le ofende God is not que nosotros offended tengamos deseos. that we have desires. Es más, Él nos dio libre albedrío, nos dio una voluntad propia para que seamos In individuos fact, He gave us a free will so we can be free individuals que tengamos deseos so that we would have desires y se los expresemos a Él. and that we would express them to Him. No hay nada malo en eso. There's nothing wrong in that. Sin embargo, However, la oración de Jesús no termina con la petición de su deseo. Jesus' prayer request doesn't end with His desire. La oración de Jesús no termina Jesus' prayer does not end con la petición de Él with His prayer request de no sufrir. of not suffering. Porque hay algo más importante que mi deseo y mi voluntad. Because there's something that's more important than my desire and my will.
Hay algo más importante que tu deseo y tu voluntad. There's something that's more important than your desire, than your will, Y es la voluntad de Dios. and that is the will of God. Por eso, en todas estas oraciones, That's why in all these prayers, Jesús ora Jesus prays. y primero le pide al Padre lo que Él desea, First, he requests the Father what he wants, what he desires, pero luego le dice al Padre, but then he tells the Father, pero yo acepto tu voluntad. but I accept your will. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. We have to accept the will of God. Dice, Padre, si es posible, versículo 39, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. He says, Father, if it is Sino como possible, let this cup of suffering be taken away from me, yet I want your will to be done, not mine. Mire el 42, en el 42 lo vuelve, en la segunda oración que hace, mire cómo lo dice. Ya en la segunda oración no le está pidiendo que pase. Look what verse 42 says. He's asking him the same thing in the second prayer. Pero ya le entendió en la segunda oración But que he esta copa understood no va a pasar. that in the second prayer, that this cup will not pass. O sea, no va a poder evitar esta copa. In other words, he won't be able to avoid Y this mira cup lo of que dice en el suffering. 42. And look what verse 42 says. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. He says, my Father, if this cup cannot be taken away unless I drink it, your will be done. Este aspecto de la oración demuestra que confiamos en Dios. This aspect of prayer demonstrates that we trust God. Señor, yo tengo mis deseos y mi voluntad, pero yo confío en ti. Lord, I have my desires and my will, but I trust in you. Estoy dispuesto a aceptar tu voluntad por encima de la mía. I'm willing to put your will above my will. Y eso es dificilísimo. And that is very difficult. Poner algo por encima de mi voluntad y mi Placing deseo. something over my will and my desire. Para poder hacer esto tengo que entender que tengo que crucificarme yo. In order to do this, I have to understand that I have to crucify myself. Que hay algo más grande y más importante que mi voluntad. There's something bigger and more important than my will. Para algunas personas For some people, no existe nada más grande que la voluntad de there's ellos. nothing more important than their will. Se va a hacer lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y como ellos quieren. What's going to get done is what they want to get done, when they want to get done, and how they want to get done. How they want it to get O done. por lo menos eso es lo que ellos desean. At least that's what they desire. Y no están dispuestos. And they're not willing. Y batallan y luchan en contra And they battle against la voluntad de the Dios. will of God. Una batalla que no se puede ganar. A battle that cannot be won. Porque la voluntad de Dios va a suceder Because de todas God's will maneras. take place regardless. Esto es decirle a Dios, This is saying to God, Padre, esto es lo que yo quiero. Father, this is what I want. Pero reconozco que lo que But tú I acknowledge quieres that es what mejor. you want is better. Eso es lo que Jesús le está diciendo. That is what Jesus is saying to the Father. Padre, yo no quisiera pasar por todo eso que me toca pasar Father, ahora. I don't want to go through all that I'm about to go through. Pero reconozco que el plan tuyo es mejor que But el I mío. acknowledge that your plan is better than mine. Yo he escuchado predicadores que dicen I've heard preachers say que cuando oramos por un enfermo that when we pray for somebody that's sick y pedimos que Dios haga su voluntad, and that we pray that God do his will, estamos orando sin fe. we are praying without faith. Y por eso no suceden los And milagros. that's why miracles don't happen. Eso lo andan diciendo todo el día por la radio. That's people say it on the radio all day long. Cuando vayas a orar por un enfermo, te dicen ellos, When you pray for a sick person, they tell you, tú decláralo sano. you declare him healed. No te ponga a pedir que Dios haga su... Eso es falta de fe. Don't start asking that God's will be done. That's lack of faith. Si tú tienes fe, decláralo sano. If you have faith, declare him healed, Y va a estar sano. and he will be healed. Esto es absurdo. This is absurd. Porque buscar la voluntad de Dios es Because la máxima expresión de fe. Because seeking the will of God is the maximum expression of faith. En vez de ser una falta de fe, Instead of being a lack of faith, buscar la voluntad de Dios, seeking God's will, sujetarse a la voluntad de Dios, subjecting oneself to God's will, someterse a la voluntad de Dios, submitting to God's will, aceptar la voluntad de Dios, accepting the will of God, requiere mucho más fe. requires much more faith, Esa es la máxima expresión de fe. and that is the maximum expression of faith.
elevar la voluntad de Dios por encima de la nuestra When we elevate God's will above our will, es decirle a Dios, is saying to God, si tu voluntad es no sanarme, if your will is not to heal me, yo lo acepto. I accept it. Creo que al final I believe será that la in the mejor end, decisión. it will be the best decision. Eso es duro. That is difficult. Porque todas las fibras de nuestro cuerpo Because all the fibers in our body desean vivir. desire to live. Y aceptar que Dios no me sane And accepting that God will not heal me es difícil. is difficult. Elevar la voluntad de Dios por encima de la nuestra es decirle a Dios, Elevating God's will above our will is saying to God, si tu voluntad es no sanarlo if your will is not to heal him o sanarla, or her, yo lo acepto. I accept it. Creo que al final esa será la mejor decisión. I believe that in the end that would be the best decision. Así sea tu hijo, Whether it's your son o tu esposo, o tu or your esposa, spouse, o tu madre, o tu padre, o tu father, amigo, your mother, your friend, alguien que tú deseas verlo vivir. somebody that you desire for them to live. Si la voluntad de Dios es no sanarlo, If the will of God is not to heal that person, usted y yo como creyentes, you and I as believers, si seguimos el modelo de Jesús, if you follow God, Jesus' model, tenemos que aceptar la voluntad we de have Dios to accept the will of God. y entender que el plan de Él es mejor que el nuestro. And we have to understand that his plan is better than our plan. Esto es decirle a Dios, That this is saying to God, si tu voluntad es que yo muera, if your will is that I would die, yo lo acepto. I accept it. Creo que al final esa será la mejor decisión. I believe that in the end that would be the best decision. Muy difícil, It's very difficult. muy difícil. Very difficult. Aunque sabemos, Even though we know, intelectualmente sabemos, intellectually we know que estar con el Señor es mucho mejor que estar aquí. that being with the Lord is better than being here. Que estar en el reino de los cielos es mejor que vivir en este mundo de aflicción. That being in the kingdom of God is better than being here in this world of affliction. Intelectualmente sabemos eso, Intellectually we know that. pero emocionalmente But emotionally, nos cuesta. hard for us. Nos cuesta. Es decirle a Dios, si tu voluntad es sanarme, Saying to God, Lord, if your will is to heal me, yo lo acepto. I accept it. Es decir, creo que todavía hay misiones y cosas que tú quieres que yo haga para tu reino. That is to say, there's still missions that I have to accomplish for your kingdom. O sea, o me sanes o no me sanes, Señor, hágase tu voluntad. That is to say, whether you heal me or not, your will be done, Lord. Así muera o no muera, hágase Whether tu I voluntad. live or I die, your will be done. Esto es difícil. This is difficult. Pero ¿sabe una cosa? But you know something? Esto es fe en acción. This is faith in action. No podemos decir que creemos en Dios, We can't say that we believe in God, que tenemos fe en Dios that we have faith in God, y luego no estar dispuesto a sujetarnos a su voluntad. and later not being able to subject oneself to His will. Este aspecto de la oración de Jesús This aspect of Jesus' prayer es algo pero realmente impresionante. is something really impressive. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lord, if it is possible, pass this cup of suffering. Esa parte la entendemos We understand that part, y simpatizamos. and we empathize. Pero luego decirle, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. But later saying, not my will, but your will be done. Ese aspecto de la oración That aspect of that prayer demuestra obediencia y sometimiento. demonstrates obedience and submission. La fe en Dios se demuestra a través de la obediencia. Faith in God is demonstrated through obedience. La fe en Dios se demuestra a través de la obediencia. Faith in God is demonstrated through obedience. No me digas que tú tienes fe y luego no obedeces al Señor. Don't tell me you have faith and then later you don't obey God. Cuando desobedecemos a Dios, ¿qué es lo que le estamos When diciendo a we Dios? disobey God, what are we saying to God? Yo creo que mi voluntad es mejor que la tuya. I believe my will is better than your will. Eso es lo que le estamos diciendo, That's what Señor, we're cuando lo saying to God when desobedecemos. we disobey Him. Yo creo que mi plan es mejor que el tuyo. I believe my plan is better than your plan. Si lo hago a tu manera, no me van a salir bien las cosas. If I do it your way, things are not going to come out well.
Esa es la actitud de la persona que vive en desobediencia a That is Dios. the attitude of the person that lives in disobedience towards God. Por eso, si tenemos fe, lo demostramos como obedeciendo a That is Dios. why if we have faith, we demonstrate it by Cuando obedecemos a obeying Dios, le God. estamos diciendo, When we obey God, we're telling Him, yo creo que tu voluntad es mejor que la mía. I believe your will is better than my will. Yo creo que el plan tuyo es mejor que I el mío. believe your plan is better than my plan. Si lo hago a tu manera, las cosas van a salir If mejor. I do it your way, things are going to come out better. Entiendo, I understand. me someto Submit myself voluntariamente a tu voluntad. voluntarily to your will. Cuando yo entiendo que Dios sabe todo, When I understand that God knows everything, que Dios es soberano, that God is sovereign, que Dios me ama, that God loves me, yo puedo confiar en las decisiones que Él tome para I mí. can trust in the decisions that He makes for me. Las decisiones que tome para mí van a ser las mejores The decisiones, decisions that He makes for me are going to be the best decisions, aunque yo no la entienda. even though I don't understand them. A menor escala nosotros vivimos eso todos los días. At a much smaller scale, we live that on a daily basis. Los padres tomamos decisiones por nuestros hijos, Parents take decisions for their own parents. que a veces nuestros hijos no están de acuerdo con nuestras Sometimes our decisiones. children are not in agreement with those decisions. Pero ¿por qué tomamos esas But decisiones? why do we take those decisions? Porque los amamos, Because we love them. porque queremos el bien para ellos. Because we want what's best for them. Y porque los amamos y queremos el bien para And ellos, since we love them and we want the best for them, los llevamos al médico we take them to the y los doctor agarramos para que el médico le pinche con una and we inyección. hold on, we grab them so they can get pinched with the injection. Y no hay niño todavía que le guste eso. And there's not one kid that enjoys that. Es más, preferirían no ser vacunados. They rather prefer not Si be tú le vaccinated. preguntas a ellos, If ninguno you va a ask ser them, vacunado. none of them would be vaccinated. Pincharme, no, mejor no. Pinch me? Of course not. I don't want that. Pero como padre, ¿por qué lo hacemos? But as parents, why do we do it? Porque sabemos que es lo mejor para ellos. Because we know that's what's best for them, Aunque ellos no lo entiendan. even though they don't understand it. Ahora imagínense nosotros como hijos y nuestro padre tomando decisiones por Now, nosotros. imagine us as children and our Father making decisions on our behalf. Tenemos toda la razón para confiar en We Él. have all the reason in the world to trust in Him. En las buenas y en las malas. Good times and in bad times. Escoja Él sanar o no sanar. Whether He chooses to heal or not to heal. Escoja Él llevarnos a su gloria o Whether He dejarnos un chooses tiempo to más take us aquí en la into tierra. glory or to leave us more time here on earth. Creo que, y lo he dicho de nuevo en otras ocasiones, y vale repetirlo. And I think I've said this on several occasions, but I think it's worth mentioning again. El problema nuestro Our problem es que no entendemos is that we do not understand lo que realmente Cristo hizo en la what cruz. Jesus Christ did on Calvary. Leemos Isaías, We read Isaiah, donde dice que por sus llagas fuimos where it curados. says that because of his stripes we were healed. ¿Y cómo lo interpretamos? And how do we interpret that? Cristo murió en la cruz para que yo no tenga catarro. Jesus Christ died on Calvary so that we wouldn't be. No entendemos. We don't understand that. Cristo murió en la cruz para que yo no coja cáncer. Christ died on the cross so that I won't get cancer. Cristo murió en la cruz para que a mí no me dé la diabetes. Christ died on Calvary so I won't get diabetes. Eso no es lo que Jesús hizo en la cruz. That's not what Jesus Christ did on Calvary. Porque Jesús te puede sanar hoy de catarro. Because Jesus can heal you today from a cold. Te puede sanar de cáncer. He can heal you from cancer. Te puede sanar de He diabetes. can heal you from Y diabetes. lo ha hecho muchas And veces. He's done it on several occasions. Pero después te vas a morir de otra cosa. But then you're going to die of something else. ¿Quién no se va a morir? Who is not going to die? De algo hay que morirse. You have to die of something. Entonces, lo que Cristo compró en la cruz no fue una sanidad temporal. So what Jesus purchased on Calvary was not a temporary healing. Lo que Él compró en el Calvario es una sanidad permanente. What he purchased on Calvary was a permanent healing. Un cuerpo glorificado que A nunca más glorified se body enfermará ni morirá. That would never again be sick. Sus llagas compraron eso en la cruz. Christ bought that on Calvary. Vida eterna. Everlasting life. Que cuando salgamos de este planeta, de esta That tierra, de when we este leave cuerpo, planet Earth, when we leave this body, y seamos revestidos con un cuerpo inmortal e and when incorruptible, we will be renewed with an incorrupt body,
ese cuerpo que compró That Cristo en la body cruz del Calvario por that nosotros, Jesus Christ purchased on Calvary no llorará, will not cry again, no se will enfermará, not get sick again, jamás tendrá dolor, he will not feel pain jamás again, morirá. he will not die again. Esa sanidad permanente es lo que sus llagas compraron en la cruz del That Calvario. permanent healing is what his stripes bought on Calvary. No hemos entendido lo que Jesús hizo en la We cruz. have not understood what Jesus Christ did on Calvary. Y ahora para terminar, So, in order to conclude this morning, como seres humanos, as human beings, necesitamos el apoyo de nuestros hermanos, we need the support of our brethren, especialmente en tiempos de especially aflicción. in times of affliction. Pero no siempre están ahí. But they won't always be there. Sin embargo, However, nunca debemos olvidar we must never forget que en tiempos de aflicción that in times of affliction, no estamos solos. we are not alone. No estamos solos. We're not alone. Ahí lo leímos. We read it there. En el verso 40, en el 41, en Verse el 40, 41, 43, 43, en el 45. 45. ¿Cuál es el común denominador? What's the common denominator? Jesús pidiéndole a los discípulos que vengan a orar con él y ellos durmiendo. Jesus asking the disciples to come pray with him, and what were they doing? They were sleeping. ¿Qué es lo que Jesús, el ser humano, necesitaba de sus discípulos? What was Jesus needing from his disciples? Tíreme un brazo por arriba, Hey, I need your hands, your arms over my shoulders. abrázame Hug me mientras que lloro. as I cry. En esta tristeza que tengo, dime This que me anguish amas. that I'm going through. Tell me you love me. Ora conmigo, ven, Pray vamos a orar with me. juntos. Let's pray together. Eso es lo que él necesitaba como ser humano. That is what he needed as a human being. Y ellos durmiendo. And they were sleeping. Pero fíjate que Jesús no los juzga por dormir. But notice that Jesus Christ doesn't judge them because they were sleeping. Ellos no están manifestando rechazo a Jesús. They were not rejecting Jesus. No es que no querían orar. It's not that they did not want to pray. No es que no les importaba. It's not that they didn't care. Es que no entendían lo que estaba sucediendo. It's that they did not understand what was taking place. Y no veían la urgencia And de they orar. did not see the urgency of praying. Porque muchas Because veces many times Jesús los había llevado a orar. Jesus had taken them to pray. Y habían orado toda la noche. And they had prayed the entire night. Y al otro día todo seguía normal. And everything was normal the next day. Ellos sabían lo que era ir a orar con Jesús. They knew what was going, what it was like to pray with Jesus. Y aunque Jesús les estaba diciendo que esto es diferente, And even though Jesus was telling me that this time was different, la hora ha the llegado, time has come, ellos no lo entendían. they did not understand it. Además, si no me equivoco, creo que es en Lucas, o Marcos o Lucas, uno de los dos dice que ellos estaban tristes también y por eso dormían. And I don't recall right now, but either in Luke or Mark, it says that they were also sad, and that's why they slept. Lo cual es muy interesante, And I find that very interesting. porque a veces la tristeza And sometimes sadness se convierte como en un estado depresivo becomes into a state of depression. y dormir es un alivio, And when you sleep, it kind of alleviates. porque cuando estás durmiendo no estás pensando, It alleviates the pain because when you're sleeping, you're not thinking. cuando estás durmiendo no estás doliendo, When you're sleeping, you're not feeling any cuando estás pain. durmiendo no estás sufriendo. When you're sleeping, you're not suffering. El dormir es como un escape Sleeping is a form of escapism. y no podemos ser dogmáticos sobre eso. And we can't be dogmatic on that. Es posible que eso es lo que quiso decir el evangelista cuando dijo que ellos dormían porque estaban tristes. And it's possible that the evangelist was trying to get that point across, that they slept because they were sad. Pero lo importante es que entendamos que Jesús no estaba solo. But the fact is that Jesus was not alone. Lo importante es que tú entiendas que tú y yo no estamos solos. The important thing is that you and I understand that we are not alone. Cuando oramos, When we pray, por lo menos hay otra persona del otro lado escuchando la oración at least nuestra. there's another person on the other side listening to our prayer. La oración no es un monólogo, Prayer is not a monologue. es un It's a diálogo. dialogue. Hay dos personas participando. There's two people participating. Entonces no estamos solos. So we are not alone. Hay un Dios todopoderoso de todo del otro lado de la conversación. There's an almighty God on the other side of the conversation. Y a Jesús, mire, Lucas nos dice que a Jesús se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. And Luke tells us that an angel of God came
to strengthen. the Tremendo Lord. versículo, Lucas 22:43, después lo buscan. A tremendous verse, Luke 22:43. Él clamó al Padre y los discípulos estaban He durmiendo. cried out to the Father, disciples were sleeping, Y Dios le envió un ángel que lo confortara. and God sent him an angel that would strengthen him. No sabemos qué hizo el ángel, pero me imagino que lo abrazó, We don't know what the angel did, but we can think that he hugged him, lo abrazó, lo consoló, lo confortó, lo comforted him, fortaleció. he strengthened him, Y entendemos que hay algo peculiar de esta historia and we understand that there's something peculiar about this story que ya no aplica para nosotros. that doesn't apply to us, Y es que en esta historia and that is that in this story, Jesús todavía está aquí. Jesus is still here. Pero después de su muerte y su resurrección, But after his death and resurrection, Él ahora está a la diestra del Padre. he is sitting at the right hand of the Father. ¿Haciendo qué? Doing what? Intercediendo por Interceding nosotros. for us. Entonces, en estos tiempos, So in these times, no solamente tenemos al Padre, not only do we have the Father, sino que también tenemos a Jesús. but we also have Jesus Presto para escuchar nuestra conversación, ready to listen nuestras peticiones to our prayer requests y socorrernos. and to help us. Y no solo tenemos al Padre y al Hijo en el cielo, And not only do we have the Father and the Son in heaven, sino porque Jesús resucitó, envió but el because Espíritu of Santo, Jesus resurrected, he sent the Holy Spirit que habita en nosotros para who consolarnos. dwells inside of us to comfort us. Entonces, en cualquier momento que tú te arrodilles a orar, And so at any point in time when you get on your knees and pray, habemos cuatro. there's 4 people there. El Padre y el Hijo escuchándome desde los The cielos Father and the Son listening from the heavens, y el Espíritu Santo por dentro consolándome. and the Holy Spirit within me No estoy solo. comforting me. I am not alone. No estoy solo. I am not alone. Mire, ningún pasaje muestra la humanidad de Jesús como este que acabamos de Listen, leer. no other passage describes or demonstrates the humanity of Jesus like this passage that we Aquí just vemos read. la vulnerabilidad de Jesús, We el hombre. see Jesus' vulnerability as a man. Vemos el conflicto entre los deseos de su carne y la voluntad de We Dios. see the conflict between God's will and his desires as a Cuando man. Él le dijo a los discípulos, ahí mismo en Mateo, When he told his disciples right there in Matthew, ya lo leímos en esos we versículos, just read it in those verses. oren para que no entren en tentación, Pray that you so that you would not enter into porque el temptation, espíritu es fuerte, pero la Because- carne es débil. because the spirit indeed is strong, but the flesh is Él weak. estaba hablando de sí mismo. He's talking about himself. En su espíritu él entendía que tenía que hacer lo que Dios lo había In enviado a his hacer, spirit, he knew that he had to do what God has sent him to do, pero su carne es débil but his flesh is y weak. la carne no quiere pasar por eso. The flesh does not want to go through that. Y al igual que Dios hizo con Jesús y con Elías, And in the same way that that God did with Jesus and Elijah, a veces Dios envía ángeles para que nos acompañen en tiempos Sometimes- difíciles. God sends angels to accompany us in difficult times. Hay muchos testimonios de There's eso. many testimonies about that. A veces Jesús mismo Sometimes Jesus himself se sienta al pie de nuestra cama sits on our beside our bed, y nos acompaña en esos and momentos. he accompanies us in those moments. Concluyo con un ejemplo. I conclude with an example. Este mes pasado This last month, celebramos el servicio fúnebre celebrated a funeral service. de nuestra hermana Diana Pérez, Our sister Diana Paris que estuvo más de 2 meses en el hospital con el COVID, she spent more than 2 months with COVID in the hospital, muriéndose, dying, batallando por su vida. battling for her life. Días buenos, días malos. Good days, bad days. Y por causa del COVID mismo, And because of COVID itself, sola. alone. No dejan entrar la familia a los Family pacientes could not que están enter. en cuidados intensivos por COVID. Because she had COVID. No dejan entrar la familia a los cuidados intensivos. And, families aren't allowed to go into the hospital because they have COVID. Y ahí estaba ella. And there she was. Tenía su teléfono She had her phone. y por el teléfono veía los servicios. And through her phone, she would be able to see the service. Por el teléfono se mantenía en contacto con mi esposa, con la Through the pastora. phone, she would keep in contact with my wife. Y mi esposa le mandaba versículos y oración y ella respondía. And my wife would send her verses and she would respond. Cualquiera diría, pobrecita, estaba sola. And anybody would say, well, poor lady, she was alone. Pero ella no estaba sola. But she was not.
Les voy a leer las palabras textuales de un texto que ella le mandó a mi esposa desde el hospital. I'm going to read you the text itself that she sent from the hospital. En unos momentos críticos, cerca de la muerte. In critical moments, very close to dying. Mire lo que le escribió ella a mi esposa. Look what she texted my wife. Buenas tardes. Good afternoon. Pequeñas mejorías, Small improvements, pero vienen más por fe. but more are coming by faith. Firme, librando la buena batalla. Firm, fighting the good fight. Mire estas palabras. Mi Señor y Salvador está aquí a los pies de mi lecho My Lord and Savior is at the foot of my bed y no se aparta de mí ni un segundo. and does not depart for a second. He tenido maravillosas experiencias con Él. I've had marvelous experiences with him, Y yo que siempre pensé que nadie me amaba, and I thought that no one loved me. mi corazón se derrite de amor y gratitud. My heart melts with love and gratitude. Les amo mucho. I love you much. Estoy siendo renovada. I am being renovated. Algo está ocurriendo y es Something is hermoso. taking place, and it's beautiful. Lo que estamos predicando What we preach no son fábulas y cuentos de not hadas. fables or stories, fake stories. Estamos predicando de un Dios vivo, We are preaching a real God, un Dios vivo y verdadero, a true and real God. un Dios que ha prometido A estar con God that has nosotros promised that he would be with us en las buenas y en las in good malas. times and bad times. Y esas palabras de Dianita me llenan de una pasión y de un gozo And impresionante. Diana's words fill me with a passion and with a joy Porque ella sintió a Jesús sentado al pie de su cama, because she felt Jesus sitting at her foot, at the foot of her renovándola bed, y teniendo experiencias inexplicables con renewing él. her and having unexplainable experiences with him. Cuando ella cerró los ojos When y su she corazón closed dejó de latir, Her eyes and her heart stopped beating. ¿cuáles son los brazos que ustedes piensan que la What? levantaron a ella? Arms do you think lifted her up? Los brazos de nuestro Señor. The arms of our Lord. Esa es nuestra esperanza. That is our hope. Por eso en tiempos difíciles That's why in difficult times oramos a Dios, we pray to God, confiando en su soberanía, trusting in his sovereignty, confiando en su amor trusting in his love, y entendiendo que sus planes siempre son mejores que los and nuestros. understanding that his plans are always better than ours. Vamos puestos de pie en esta mañana. Let's rise this morning. Yo no sé cuál es tu necesidad, I don't know what your need is, pero Dios sí sabe. but God does. Yo no sé qué es lo que te agobia, I don't know what keeps you up, qué es lo que te roba el sueño. what keeps you up at night. No sé cuál es el temor I don't know what your fear que is quizás that te tiene perhaps paralizado. has you paralyzed. Lo que sí sé What I do know es que nuestra ayuda, nuestro socorro is that our help, our rescue está a nuestro alcance. is within reach. Lo único que tenemos que hacer es The only thing we have to do is orar. pray. Una oración de fe, Prayer of faith, una oración de sometimiento a Dios. prayer of submitment to God. Dile a Dios lo que tú estás pensando. Tell God what you're thinking. Dile a Dios lo que te duele. Tell God what hurts. Dile a Dios lo que te gustaría que Él hiciera. Tell God what you would like for him to do for you. Y luego dile, sí, Señor, ya sabes todo lo que yo quiero. Ahora haz And lo then que tell tú him. quieras. And then tell him, Lord, you know what I want you to do, but now do what you want to do. ¿Sabe que de vez en cuando You know, every now and then, nuestros deseos se alinean con los de Él? our desires align with his desires. Y Dios nos concede el deseo de nuestro And corazón. God gives us the desires of our hearts. Porque es lo que Él quiere para Because it's what he nosotros. wants for us. Y esos son momentos And maravillosos. those are marvelous moments.
Pero hay momentos donde lo que Dios desea para nosotros no se alinea con lo But que there's nosotros moments queremos. when what we want don't align with what God wants. Y ahí es donde tenemos que reconocer And that's when we have to acknowledge la voluntad de Él por encima de nuestros deseos. His will above our will. Eso es fe en acción. That's faith in action. Quiero hacer una oración por ustedes. I want to pray for you this Y ahí morning. mismo donde usted está, usted haga la oración And right también. there where you are, you can go ahead and pray. Clama a Dios en este momento, Cry ahí out to donde tú God at this estás. moment. Y hagamos y sigamos el modelo de Jesús And let's follow Jesus' model como una oración en tiempos as a difíciles. prayer in difficult times. Oremos. Let's pray. Padre bueno, Señor, Dear Heavenly Father, en esta mañana nos acercamos a tu this trono. morning we draw near to your throne. Primeramente, Padre, reconociendo Firstly, Father, acknowledging que usted es Dios, that you are God, que usted es soberano, that you are sovereign, que usted todo lo sabe that you know everything, y que usted nos ama, Señor. and that you love us. Entendiendo eso, Padre, Understanding that, Father, te pedimos, we ask you, según nuestros deseos, according to our desires, pero dispuestos but willing a aceptar tu to voluntad. accept your will. Haz tu voluntad en nuestra vida, Señor. Do your will in our lives, Father. Y And enséñanos teach us a valorar tu to voluntad value your will por encima de la nuestra. above our will. Mira las peticiones que tu pueblo tiene delante de ti hoy, Señor. Look at the prayer requests that your people have before you, O God. Las personas que nos están viendo en línea, que tienen sus necesidades y The las people tienen that are puestas watching delante de ti. online also have prayer requests and they have laid them before you, Father. Los que están aquí congregados en esta mañana. The ones that are here this morning, Todos tenemos everyone has temores, fears, necesidades, needs, anhelos, desires, peticiones. prayer requests. Enséñanos a orar, Señor. Teach us how to pray, O God. Enséñanos a descansar en ti. Teach us how to rest in you. Te pido que seas tú, Señor, Lord, I ask you that it would be moviendo you, tu brazo poderoso moving your strong arm a favor nuestro, in our favor, como siempre usted hace, as Señor. you have always done. Tu palabra nos asegura Your word reassures us que nada nos puede separar del amor that tuyo. nothing can separate us from your love. Ni Nor tribulación, tribulation, ni nor aflicción, affliction, ni dolor, nor pain, ni enfermedad, nor illness, ni siquiera la muerte. not even death. Nada nos puede separar de Nothing tu can amor, Señor. separate us from your love. Y de eso nos agarramos en esta And we mañana. hold on to that this morning. Ayúdanos, Señor. Help us, O God. Sana a aquellos que tú vas a sanar, Heal Señor, those that you're going to heal, para que tu nombre sea so that glorificado your en name toda will la be tierra. glorified throughout the earth. Levanta a aquellos que tú vas a levantar, Lift Señor, those that you're going to lift up, Lord, para que tu nombre sea glorificado so en that toda your la name would be tierra. glorified throughout the earth. Y llévate, Padre, a los que te vas a llevar, And take those that you're going to take, para que tu nombre sea glorificado so en that toda your la name tierra, would be Señor. glorified in all the earth. Hágase tu voluntad, Señor. May your will be done, O God. Esa es nuestra petición That en is esta our mañana. petition this morning. En el nombre de Jesús, Señor. In the name of Jesus, Te pido paz para nuestros I corazones. pray for peace in our hearts. Amén.